Pueden sentarse un momento. Hoy es 20 de octubre. Se celebra el Día de la Revolución. Hay feriado. Y como cayó domingo, el feriado lo pasaron para mañana. Va a ser como un domingo de 2 días, porque no van a trabajar mañana muchos. Se celebra el Día de la Revolución 20 de octubre, pero ¿qué fue lo que pasó ese día y por qué se celebra? ¿Y por qué es importante conocerlo? Pues algunos dicen que ese día se derrocó, se quitó del poder al presidente Jorge Ubico, pero no es verdad. El presidente Jorge Ubico ya no era presidente. Él fue presidente durante 14 años y pues con tantos años le dio tiempo a hacer muchas obras, hizo carreteras, hizo muchos puentes, pagó las deudas del país, dejó dinero ahorrado para que el país pudiera funcionar, construyó el Palacio Nacional que está en la capital frente al Parque Central, a la par de la catedral. Y bueno, hizo muchas cosas buenas, había orden, no había criminales, nadie robaba, todo era ordenado porque pues tenía un carácter muy fuerte y hacía que se cumplieran las leyes, pero tenía 14 años gobernando. Entonces empezaron como a sentir envidia unos que querían gobernar también y empezaron a decirle a la gente que hay que pedir que se vaya, y la gente empezó a pedir que se fuera. Se dio cuenta Ubico de que había un movimiento por ahí para exigir que saliera de la presidencia. Entonces llamó a la gente más influyente del país, rectores de universidad, abogados y eso, y les preguntó: ustedes con toda sinceridad díganme, ¿debo seguir gobernando? ¿Sí o no? ¿O es mejor que me vaya ya? Ellos le dijeron: mire, usted ha hecho muchas cosas buenas, pero ya gobernó bastantes años. Creemos que ya es tiempo de retirarse. Muy bien, entonces me retiro, porque yo no me voy a quedar aquí a la fuerza. Por mí no se va a derramar una gota de sangre. Si les parece que debo irme, pues me voy. Y se fue. No hubo ningún problema, ninguna guerra, no hubo nada. Cuando se fue, tomó el poder un triunvirato, es decir, 3 personas, 3 militares. Entre ellos había uno que se llamaba Federico Ponce Báidez. Era un militar. Este señor no era como Ubico, era todo lo contrario, incapaz, desordenado, con falta de carácter, corrupto, no muy inteligente y despilfarrador. Y en pocos meses hizo que Guatemala cambiara, que se volviera un país desordenado. Empezó pues el crimen, la corrupción, y entonces la gente se cansó de él y decidió sacarlo del poder. Y el 20 de octubre sacaron a Ponce Báidez, no a Ubico, a Ponce Báidez, que poco tiempo fue presidente. Lamentablemente aquel día hubo disparos y murió una maestra, María Chinchilla. Por eso algunos se enojaron mucho y
pues pusieron esa fecha, ¿verdad?, para celebrar que habían quitado a este mal presidente, no a Ubico, sino a Ponce Bailes. Y entonces tomaron el poder otros 3 militares, un triunvirato, y ellos convocaron a elecciones entre los candidatos, y el más fuerte estaba Juan José Arévalo Bermejo, que estaba, creo, en Argentina, por allá, dando clases en una universidad. Era un intelectual, vino, se lanzó, ganó, estuvo 6 años como presidente y luego se retiró. Después se convocó otra vez a elecciones, ya la democracia se estaba instaurando en el país. Se convocó a elecciones, se presentaron varios candidatos, pero de todos, 2 eran los candidatos más fuertes. Uno era de apellido Arana, el otro de apellido Arbenz Guzmán, Jacobo Arbenz Guzmán. El primer lugar, según las encuestas de aquel tiempo, parece que lo llevaba Arana, y entonces Arbenz, que quería ser presidente fuera como fuera, lo mandó a matar. Y entonces se quedó él como primer lugar en las encuestas, como el casi seguro ganador. Y Arana tenía un grupo de personas, como sucede siempre, ¿verdad? Un candidato no está solo, le rodea un grupo de personas que lo apoya, lo asesora, lo acompaña, lo ayuda. Así también era Arana, tenía un grupo de personas. Pues Arbenz tuvo miedo de que uno de ellos se postulara y comenzó a matar a sus amigos. Unos murieron, otros lograron escapar, huyeron del país. Entre ellos hubo uno que se llamaba Carlos Castillo Armas. Este también era un militar, huyó hacia Honduras. Allá se fue a refugiar para que no lo matara Arbenz, y vinieron las elecciones y lógicamente ganó Jacobo Arbenz y pasó a ser un presidente más de Guatemala. Este Arbenz conoció a una mujer de Rusia. Los rusos estaban emigrando porque estaba en ese momento la Segunda Guerra Mundial, y Rusia se vio involucrada directamente en la Segunda Guerra Mundial y muchos salieron huyendo. Pues esta rusa vino a parar por aquí y se enamoraron con Jacobo Arbenz, y esta señorita o señora rusa influyó en Arbenz y le enseñó la doctrina comunista que estaba allá en Rusia, el marxismo. Arbenz lo aprendió, le pareció a su criterio que era un buen sistema político de gobierno, y también instruyeron a sus colaboradores que aprendieron bien la doctrina marxista, la doctrina comunista venida de Rusia. Pues cuando ya era presidente empezó a aplicar los principios comunistas en su gobierno. ¿Y cuáles son esos principios? Hay muchos, pero algunos de los principales son, en primer lugar, la negación de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? Significa que para los comunistas nadie puede ser dueño de nada. El gobierno es el dueño de todo. El país es como una finca y el presidente es el patrón, el dueño, y todos los ciudadanos son sus mozos. Y los ciudadanos hacen lo que el presidente les manda hacer, como en una finca. Hoy te toca deshombrar, hoy te toca ir a la limpia, hoy te toca fumigar, así. Y las casas que había en la finca eran del patrón, solo se las
daban mientras trabajaban ahí, de ahí se iban y no eran dueños de nada los mozos. Así es el comunismo, eso hace con un país. No hay propiedad privada, todo es del gobierno, la gente no tiene nada. Y entonces eso quería instaurar, ¿verdad? También otro principio del comunismo es la lucha de clases. Según ellos, la sociedad se divide en pobres y ricos, y que los ricos son malos por ser ricos y los pobres son buenos por ser pobres. Pero no es verdad, porque ¿cuánto dinero hay que tener para considerarse rico? ¿Y cuánto dinero hay que tener para considerarse pobre? Si aquí nos preguntamos, o pregunto yo, ¿quién de ustedes es pobre y quién es rico? Pues todos van a decir yo soy pobre, pero no todos tienen la misma cantidad de bienes, unos tienen más y otros menos, porque hay una gradación, no se puede cortar pobres y ricos, eso no existe. Y entonces dice el marxismo, los pobres son explotados por los ricos. Lo que hay que hacer es eliminar esas dos clases sociales y hacer una sola, o mejor dicho, una sociedad sin clases, donde todos tengan lo mismo. Suena bonito pensar que todos tengamos lo mismo, todos con carro, todos con buena casa, ya no haber unos ricos y otros pobres, todo igual. Pero eso no existe, siempre habrá diferencias. Pero además, lo más grave es que el marxismo propone como medio para lograr esa sociedad sin clases la revolución. ¿Qué es la revolución? Es una lucha armada, violenta, donde tiene que haber golpes, disparos, muertos, destrucción. La revolución, ese es el medio para lograr la sociedad sin clases, la revolución, destruir todo. En resumen, sería que el pobre agarre un arma, vaya a matar al rico y le robe todas sus cosas, que se quede con todas sus cosas. Eso es lo que propone el comunismo. Eso destruye a los países. Por esa razón ha habido guerras en los países comunistas y siempre están en guerra. Arbenz empezó a aplicar estos principios, por ejemplo, la negación de la propiedad privada, la empezó a aplicar y empezó a quitarle su propiedad a la gente, a quitarle sus terrenos, a quitarle sus empresas. Allá en la costa sur había unos gringos que habían comprado tierras para sembrar fruta, les quitó sus tierras diciendo, estas se quedan expropiadas y ustedes váyanse de aquí, si no quieren que los matemos. Expropiación hasta que todo quede a nombre del gobierno, que el gobierno sea dueño de todo. Él lo disfrazó bajo el concepto de reforma agraria. Jacobo Arbenz decía, estoy haciendo una reforma agraria, pero la realidad era que estaba expropiando, es decir, despojando a la gente de sus propiedades. Eso hacen los países comunistas. Una vez viendo un video sobre Hugo Chávez en Venezuela, iba caminando por las calles y decía, preguntaba, ¿de quién es esa casa? De fulano. Exprópiela, que pase a ser del gobierno. ¿Y aquella casa de quién es? De fulano. Exprópiela. Así nomás, ¿verdad? Expropia. Y si se opone, denle un castigo, métanlo a la cárcel. Entonces, eso es lo que se propone, ¿verdad? Castillo Armas estaba en Honduras y vio que el comunismo se había instalado en el gobierno. Entonces decidió venir a intentar salvar a Guatemala del comunismo prácticamente, y juntó un grupo de gente y
se armaron y se vinieron, entraron por Esquipulas y se vinieron avanzando hacia la capital. Y en el camino se le fueron uniendo más personas, varios muchachos que conseguían por ahí unos fusiles viejos, unos rifles viejos, y se fue formando un pequeño ejército. Pero en ese tiempo había cuarteles en todos los pueblos, o por lo menos en los más grandes, y eran un obstáculo para el avance de ese pequeño ejército de Carlos Castillo Armas. Entonces, él les mandaba un mensaje: o se unen a nosotros o tendrán que pelear contra nosotros. Y muchos cuarteles se le unieron, de manera que el grupo fue creciendo y se hizo grande, y Castillo Armas le puso un nombre, le llamó Movimiento de Liberación Nacional, y su objetivo era quitar el comunismo del gobierno. Y se vinieron avanzando y fue creciendo, y cuando ya estaban cerca de la capital, Castillo Armas le mandó un mensaje al presidente Arbenz donde decía pocas palabras: o te vas o te echo. Arbenz, cuando se enteró de la cantidad de gente que ya tenía Castillo Armas y conocía del valor de ese militar, tuvo miedo y se fue para México, y no se supo más de él. Quedó vacía la silla presidencial, y entonces, al ver que se fue, ya el ejército se unió a Castillo Armas y entró Castillo Armas un día a la capital, donde muchísima gente, más de 100,000 personas, lo recibieron como el caudillo, como el liberador de Guatemala, el que salvó a Guatemala del comunismo, y entró y se instaló como presidente. Entonces él pasó a formar parte de la lista de los presidentes de Guatemala. Y así fue, se fue Arbenz, pero sus colaboradores, unos, los más cercanos, salieron huyendo pensando que Castillo Armas los iba a matar, pero después regresaron. Ellos tenían ya la ideología marxista, comunista, y al venir se organizaron en grupos que después ellos les llamaron grupos guerrilleros. Tomaron las armas y quisieron tomar el poder por la fuerza, y así empezó la triste historia de Guatemala de 36 años de guerra entre el ejército y la guerrilla, hasta 1996, cuando se firmó la paz, y Guatemala tuvo que vivir en ese conflicto armado, ¿verdad?, que estaba en todo el país. Diversas organizaciones guerrilleras les pusieron nombres, como por ejemplo EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres; PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo; ORPA, Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, y más tarde se unieron y formaron la URNG, Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, todos comunistas, marxistas, intentando instaurar el sistema comunista en Guatemala por la fuerza. Cuando ya se firmó la paz, ya se constituyeron en partidos políticos, y ahora se presentan, ¿verdad?, a la contienda electoral, esperando entrar por el sistema democrático al gobierno e instalarse el comunismo, ¿verdad?, en Guatemala, en el gobierno. Pero hasta ahora no se ha logrado. Cuando entró Castillo Armas a la capital, creo que fue un 30 de junio, decidieron celebrar ese día, por eso se celebra el Día del Ejército, pero se celebra el ejército ese de liberación nacional que vino con Castillo Armas y derrocó a Arbenz, no al ejército de Guatemala, que no hizo nada. Al año siguiente de que ocurrió eso, se celebró un año de haber liberado a Guatemala del comunismo.
Y había dos ejércitos, ¿verdad? El ejército de Guatemala y el ejército de Castillo Armas, que no pudieron estar con los otros, sino les dieron un terreno aparte, ahí donde está ahora el Hospital Roosevelt. Ahí estuvieron al año que se celebró un aniversario del acontecimiento. Iban a salir a desfilar los hombres de Castillo Armas, pero el ejército de Guatemala se opuso. Y entonces Castillo Armas le dijo: déjenlos que desfilen ellos. Y desfiló el ejército de Guatemala con sus uniformes bien planchados, elegantes, y la gente esperaba ver a aquellos héroes que habían caminado tanto, habían dado su vida por sacar al comunismo de Guatemala, pero desfilaron los otros y la gente se burlaba de ellos, se reía y les decían: no, si para desfilar sí son buenos, les decían, pero para liberar a Guatemala del comunismo ahí son unos miedosos. Y se enojaron. Entonces le dijeron al presidente Castillo Armas: mire, no puede haber dos ejércitos, o nos une o uno de los dos se disuelve, porque si no aquí va a haber problemas. Entonces Castillo Armas le dijo a su gente: este ejército de liberación nacional queda disuelto, dejamos solo el otro. Y se constituyeron en partido político, Movimiento de Liberación Nacional, y se disolvió el ejército, cada uno a su casa, y habían cumplido con su misión. Pues esta es la historia, ¿verdad? El 20 de octubre se derrocó a Federico Ponce Báidez.